el manejo correcto. La genética está ahí, el potencial para producir carne está ahí, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr explotarlo? Hay que darle un manejo. Entonces, tampoco podemos aceptar todo tipo de animales. No estoy hablando de la raza, estoy hablando del biotipo. Yo tengo que empezar a seleccionar los animales que mejor se comporten en mis potreros y los que definitivamente no dan resultado los voy eliminando, porque así es como me voy quedando con un rebaño de vacas que le transmiten a sus crías óptimo desempeño en pastoreo. Entonces tengo que ir fijándome cuál es ese biotipo de animal, cuál es esa conformación cárnica, esa altura, esa o alzada, pues, o ese largo del animal, o esa amplitud del estómago, o ese tamaño corporal, o ese tamaño de la cabeza, o esa amplitud entre caderas. Todos esos son detalles que ya tenemos que observar en el biotipo del animal, que nos ayuden a seleccionar el animal correcto de óptimo desempeño en pastoreo. Biotipo animal, para lograr desempeño animal, es lo que nos han enseñado en la zootecnia de la academia, es fenotipo, que es lo que yo puedo observar del animal por fuera, es el resultado del genotipo, o sea, la codificación genética del animal influenciada por un ambiente, dentro de lo cual debo incluir el manejo. El ambiente incluye el manejo que hagamos de esos animales. Genotipo, que es potencial genético, capacidad genética, código genético, influenciado por un ambiente, me va a traducir fenotipo. Ese fenotipo es biotipo. ¿Por qué? Yo empiezo a mirar que todos los animales que tienen como que cierta connotación de lo que yo alcanzo a observar por fuera, empiezo a ver que tienen mejor desempeño. Entonces tengo razas productivas que con un buen manejo me van a llevar a una alta productividad. O sea, yo tengo razas que tienen su potencial genético para producir mucho, pero si no les doy un buen manejo, no lo van a expresar. Si les doy el manejo correcto, entonces me van a dar alta productividad. Ese manejo correcto me va a llevar a costos bajos. Y si logro juntar esas dos cosas, costos bajos de producción con alta productividad, entonces tengo rentabilidad. Y si tengo rentabilidad, tengo calidad de vida. Y finalmente, el cuestionamiento que voy a dejar para que conversemos ahorita es, ¿qué es mejor? ¿La producción de cada animal o la producción por hectárea? Pero antes de escuchar lo que ustedes piensan, les voy a compartir esta gráfica. Esta es una gráfica que se llama la curva de Mott, en donde voy a colocar la carga animal versus el desempeño individual. No debo ni tener tan bajas cargas como para ser improductivo, pero tampoco tan altas como para ser improductivo. Necesito que esa carga que yo tenga sea equilibrada con el manejo y el desempeño individual para poder lograr máxima productividad. Entonces, no nos equivoquemos. Sí es importante considerar el parámetro de productividad por hectárea, sí es clave, pero ojo, no se equivoque. No es la productividad por hectárea basada en carga animal. Tener 500 animales por hectárea no dice nada. Tener 300 animales que se ganen tantos kilos, ahí ya es otra cosa. Entonces es importante siempre tener en cuenta la carga, pero con relación a su desempeño en pastoreo. Y ahí tenemos que entender una cosa, mientras mayor sea la carga, más bajo es el desempeño individual, porque hay mayor competencia entre los animales. Entonces, yo prefiero tener menos animales, no la carga máxima, pero los suficientes como para que el grupo, todos ellos tengan un desempeño óptimo. Eso me va a dar máxima productividad. Entonces, tampoco agarren el concepto equivocado. No estoy diciendo que hay que tener bajas cargas animales, pero tampoco excesivas cargas animales. Balance es la clave. Esa es la explicación de esta gráfica que nos está diciendo que si la carga animal está por debajo de cierto número, voy a tener un subpastoreo, voy a tener demasiado remanente quedándose en los potreros y estoy desaprovechando comida. Entonces voy a tener baja productividad, a pesar de que tengo una alta productividad por individuo. O sea, yo puedo tener una cabeza por hectárea,
donde cada individuo se gana 800 gramos diarios. Voy a poner un ejemplo, que puede no ser el más repetido, pero es válido. Y también puedo tener 3 cabezas por hectárea, pero resulta que esas 3 cabezas apenas se ganan 250 gramos cada una. Resulta que el animal que produce 800 gramos es una sola cabeza por hectárea, pero me deja demasiado remanente, versus 3 que producen cada uno 250 gramos porque ya están compitiendo entre ellos. Y no me dejan nada de remanente. Son 2 formas válidas de producir lo mismo con menos animales por un lado y más animales por el otro. Pero ¿y qué tal si en vez de tener 1 o 3 me quedo con 2 y logro una producción individual promedio más alta que la de la carga animal baja, perdón, más alta que la de la carga animal alta, pero más baja que la de la carga animal baja, ¿verdad? Eso hace que al final yo tenga un balance. Tengo una carga estable con una productividad estable, óptima en ambos casos. De pronto puede ser confuso, pero lo que quiero que entiendan es que si yo tengo una sola cabeza por hectárea, ese animal puede pasársela despuntando todo el tiempo, entonces siempre me está dando sus mejores ganancias de peso, pero tengo una cabeza por hectárea. No me gano nada tampoco teniendo 6 cabezas por hectárea, que vienen a ser 500 por hectárea a día. Es una carga instantánea elevada, pero produciendo poquito. Entonces, cada una produciendo poquito. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es el punto donde se cruzan esas 2 variables. Que yo pueda lograr la mejor producción individual, pero al mismo tiempo la mejor carga por hectárea. Y ahí es donde vamos a lograr tener éxito en los proyectos. Ahora, yo ya termino con eso. Como les dije, pues tomé mucho más tiempo del que realmente tenía, pero es que creo que la información era importante dejarla así de clara. Y no utilicé ni el 1% de todo lo que podemos compartir sobre pastoreo racional o ASAN. Pero pues ustedes pueden acudir a los videoclips del canal o pueden acudir también al manual si quieren profundizar en esta tecnología. El manual está en Amazon, los videoclips están en YouTube de Cultura Empresarial Ganadera. Eso lo tenemos que tener en consideración, pero ahora quiero que 2 de las personas con las que hemos venido trabajando, una es Mauricio Escobar, médico veterinario zootecnista, que hace parte de nuestro equipo de trabajo, viene trabajando en Hacienda Corozal, una hacienda de la familia, que ha sido nuestra sede para todo el departamento de Córdoba y prácticamente para todo lo que es el occidente del país, en donde Mauricio viene trabajando varios proyectos bajo su dirección. Yo, mientras que Mauricio les va compartiendo un poquito de la experiencia, me voy a ir a las fotos que él tiene, que las tengo por fuera de la presentación, entonces van a ver un momentico la pantalla en negro, pero mientras tanto, pues Mauricio les va a ir hablando. Mauricio, adelante. Gracias, Michael. Muy buenas noches para todos. El proyecto Hacienda Corozal, para que nos ubiquemos geográficamente, y voy a dar pues también algunas generalidades para las personas que nos encuentran, pues que nos están viendo en este momento y son de fuera del país, por lo menos tengan una noción del medio ambiente en el que se encuentra el proyecto. Estamos en el departamento de Córdoba, específicamente en el municipio de Ayapel, no cercano a la laguna, pues, que es el marco de referencia para muchos de Ayapel, la ciénaga, la segunda ciénaga más grande del país. Estamos a 12 kilómetros de la ciénaga. Si nos vamos a la clasificación, es un bosque seco tropical con una marcadísima estación de verano entre diciembre y los meses de marzo, abril. Desafortunadamente, con todo el tema de cambio climático, hemos estado
sufriendo el fenómeno de sequía, que incluso pues el año pasado se fue casi hasta el mes de mayo, y este año, pues hoy 23 de abril es el momento en que las lluvias todavía pues no son lo que quisiéramos. Entonces, definitivamente, eso es algo, como decimos coloquialmente, que se nos vino encima. El proyecto está enfocado a la cría, son vientres Brangus. Voy a hablar como generalidad de Brangus sin detenerme en las composiciones raciales, que es un ejercicio que venimos haciendo en la asociación. Pero sí importante que los productos tienen, productos me refiero a las crías, ya tienen un poco más del 50% de sangre cebuina, precisamente por ese medio, pues por el medio ambiente en el que nos encontramos y tan agreste. Es digamos, es una tierra y son unos suelos de muy baja fertilidad, pHs altos, perdón, pHs bajos de 5.5, 5, entre 5 y 5.5, cargas de aluminio altas, lo que nos evita, lo que nos impide, más que evita, nos impide mucho movimiento de minerales. Braquiaria humícola, como están viendo en las imágenes, es el predominio, es un 90% de braquiaria humícola, con algunas partes pues de otro tipo de braquiarias, pero la humícola pues es la que tiene su gran predominio. Algo importante, y es el primer punto de partida, es el convencimiento. O sea, digamos, nosotros lo hemos llamado, pues digámoslo de alguna forma muy coloquial, es cambiarnos el chip. Ese chip mental que tenemos los ganaderos y al cual nos enfrentamos nosotros, incluso me he enfrentado, en el buen sentido, pues obviamente de la palabra, ante una generación antes, hablando de mi padre, y es hacia lo que nosotros como profesionales nos hemos venido enfrentando. Pues obviamente es el tema de ese cambio cultural, ¿cierto? Entonces, por eso me refiero a que es prácticamente, y nos ha tocado incluso a nosotros como profesionales del ramo, borrarnos muchos conceptos de la cabeza y sobreescribirlos o escribirlos nuevamente. Como Michael lo mencionó en algunas partes de su intervención, cosas como que si cogemos incluso libros escritos por quienes fueron nuestros maestros y profesores en las universidades, hablar de días específicos de ocupación y de descanso de un tipo de pastura, y si lo cogemos literal en el libro, pues miren el claro ejemplo. Si cogemos una braquiaria humidícola y hacemos 45 divisiones, ¿qué nos va a pasar o qué nos pasa con un verano de 4 meses, de 120 días? Entonces, ese es pues uno de los puntos de partida, y obviamente es el más importante para la toma de decisión, es convencernos, o sea, podernos, con el conocimiento que podemos adquirir, con todas las formas que ya tenemos,
ese conocimiento. El proyecto se ha venido desarrollando por etapas. Michael también lo mencionó, obviamente la parte económica de la implementación del proyecto pues tiene un valor obviamente importante, sin desconocer que ya a medida que vamos cogiendo pues más experiencia, pues esa misma experiencia nos ha servido para ser muy creativos y nos ha permitido que en el tema de costos de implementación podamos ser más versátiles e inclusive más económicos. Caso particular, el tema, por ejemplo, de los postes, me atrevo a decir pues me atrevo a decir no, con los números que tenemos de implementación de proyectos, son, pues ese costo o ese rubro está entre el 60 o 70%. Entonces, como ven, yo arranqué, pues, o parte de lo que se ven ahí son postería inmunizada, en algunas partes postes plásticos, y hemos venido, digámoslo, evolucionando hasta el punto en que ya la parte de postería intermedia se puede usar con una varilla de 3/8 cuyo costo individual va a los 2.000 o 3.000 pesos, versus un poste inmunizado que puede estar al lado de los 10 o 12.000. Entonces, obviamente, pues eso está dentro de lo que mencionaba Michael, dentro de la planeación, dentro del diseño y de todas las consideraciones que nosotros como profesionales del equipo de cultura empresarial, pues, repito, basado en nuestra experiencia, ya lo hemos tenido y lo hemos podido evaluar y que lo compartimos entre todos los profesionales que nos encontramos como se dice, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Es un proyecto que va evolucionando, como lo mencionó Michael, cada medio ambiente va evolucionando diferente. Yo, pues, digamos, dentro de las experiencias que he tenido en el proyecto propio y en los otros proyectos, tiene que ver en parte ese efecto tan difícil de la época seca, tiene que ver las calidades de los suelos. Entonces, es un tema de paciencia, de constancia, de el día a día, ir buscando cada vez cómo mejorar pues la incorporación de árboles a las praderas, la incorporación de otras especies. Las formas más fáciles en los casos particulares pues son los mismos animales. La forma más fácil económica de sembrar es a través de los mismos animales. Entonces es algo que va evolucionando. Al principio del proyecto y lo, digamos, comparado con lo que se vive en la zona, las ganaderías en la zona son ganaderías de cargas de 0.8, 1, 1.2, quien llega, digamos, a su máxima expresión obviamente bajo temas convencionales. Nosotros llevamos ya 6 años trabajando, ya vamos para este que vamos cumpliendo ahora en agosto del próximo año, y hemos alcanzado cargas de 2.6 UGMs en como les digo, pues bajo el modelo de cría. Entonces, pues es la experiencia que hemos tenido en la finca. Temas neurálgicos
Michael lo mencionó, en el tema de cría definitivamente, y es en lo particular digamos, un propósito que tengo para este año, el tema de la fertilidad. O sea, hay que trabajar duro en el tema de la fertilidad, porque pues obviamente definitivamente quien nos da el flujo de caja son los terneros. Entonces pues todos los esfuerzos que se puedan hacer para aumentar esa cantidad de terneros, pues se va a ver reflejado ya pues en el tema económico. Y como les venía diciendo, bueno, trabajar también, incluso nos hizo énfasis el profesor Piñeiro cuando la última vez que vino a Colombia, buscar la forma de que en esas épocas de mayor abundancia seamos capaces de guardar de alguna forma. Desafortunadamente el tema de maquinaria y tecnología no no está disponible, incluyéndome, para para todo el mundo. Entonces debemos buscar pues unas metodologías más creativas y más a nuestras formas para lograr almacenar de alguna forma esa comida, ese alimento y esa base forrajera que vamos a necesitar para las épocas, para la época, pues en nuestro caso más difícil, que es el verano. Dentro de esas imágenes también es importante ver que somos como se dice, una casa de puertas abiertas. Hemos hecho diferentes días de campo con la asociación. Digamos, esa imagen particular fue hace 3 años, si mal no recuerdo, va a ser 3 años, donde dentro de la asociación se impulsó la visita y los días de campo a predios que tuviéramos prácticas amigables con el medio ambiente, y Hacienda Corozal fue pues una de las escogidas en ese momento, donde pudieron ver, pues, la participación fue alrededor de 150 personas que estuvieron ahí con nosotros compartiendo el día. Y además, como profesionales, devolvete, perdona Michael, a donde estamos haciendo los trabajos, exacto. Como profesionales de cultura empresarial, hacemos los temas nosotros lo hemos llamado escuelas de campo, bajo una metodología antigua que implementó la FAO, que es bajo el esquema de aprender viendo o aprender haciendo. Ahí, como vemos en la imagen, estoy con encargados de fincas de la zona, y incluso pues los mismos trabajadores que están con nosotros ahí en el proyecto, haciendo un ejercicio de una forma sencilla con unos palos pequeños y unas cuerdas unas pues cuerda que se consiguen en cualquier parte, haciendo un ejercicio de un modelo de división. Entonces esto es un tema también bien importante, porque obviamente estamos replicando el conocimiento a quienes así lo quieran, y lo hemos hecho pues de una forma, como les digo, abierta, y siempre con gusto de atender pues, las necesidades, y abiertos a que conozcan de primera mano, como decimos, porque obviamente he vivido en el ambiente ganadero toda mi vida y sé que somos más incrédulos que Santo Tomás, y que debemos vivir las cosas en carne propia para podernos convencer.
Entonces, agradeciendo pues, nuevamente a la asociación, al señor Giovanni, el presidente de nuestra asociación, y a el tema ya técnico y de dirección ejecutiva, Mauricio, Felipe y seguro Mateo también estará por ahí ayudando con el tema de la presentación. Concluyo este tema de la experiencia y estaré atento si hay alguna inquietud, sea para Michael, para mí, con mucho gusto, o damos paso a la siguiente participación. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Entonces, vamos a pasar de una vez con Antonio José Piñeros, que también trabaja el pastoreo racional ya hace varios años en una ganadería de su propiedad que se llama Tierra Leja Angus. Es una empresa ganadera que tiene varias propiedades en diferentes ubicaciones y es muy interesante porque tienen la comparación entre el desempeño del animal en tierra fría, en tierra caliente, en ambientes muy propicios, pero también en ambientes muy hostiles. Antonio José, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Gracias. Entonces, pues, sigue adelante. A ver si por acá logramos que me vean. Mucho gusto, buenas noches a todos. Muchas gracias, Michael, por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a la Asociación Angus y Brangus por la invitación. Y muy interesado en contarles a ustedes nuestra experiencia. Me gustaría, yo no sé si tú tienes algo de lo que yo te mandé en imágenes, o no sé si ustedes me puedan de pronto compartir, o si yo les puedo compartir a ustedes la pantalla. Felipe, ¿tú crees? Sí, señor don Mauricio, aquí ya entonces es que don Michael nos deje compartir pantalla para que puedas compartirla entonces vos. Perfecto. Don Antonio, un favorcito, cuando compartas la pantalla, le das entonces en no dejar que nadie la raye para que no tengamos ningún inconveniente. Y una vez tengo que mover esto. Ya la puedes compartir, don Antonio. Ok. No sé si ustedes están viendo algo ahí. Sí, ahí se ve perfecto. Ganadería sostenible para un mundo mejor. Ok, perfecto. Entonces voy a intentar lo siguiente. ¿Alcanzan a ver alguna imagen ahí? Sí, señor, se ve la vaca Angus con su cría al pie. Y ahí ya Okay. perdidos en el espacio. Te dejo entonces, don Antonio. Les hago rápidamente un resumen. Nosotros tenemos una operación, como explicó Michael, con fincas en varios lugares de diferentes pisos térmicos que van desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Yo soy ya ganadero de quinta generación en Colombia, cuarta generación con Angus. Mi bisabuelo trajo el Angus a Colombia en 1898. Esa historia se las he hecho después porque es larga. Tenemos una operación de cría ciclo completo, levante entre comillas y ceba, de ganado Angus puro y Angus cruzado con Brahman en diferentes grados de cruzamiento dependiendo del piso térmico. Descubrimos, aquí hay un texto que es un poquito largo, pero se los resumo. Estábamos perdidos en el espacio haciendo lo que todo el mundo venía haciendo mal, o todos creemos que veníamos haciendo mal, y es abordando la ganadería y la agricultura de acuerdo a los métodos tradicionales que nos enseñaron las escuelas tradicionales, desestructurando los suelos, tratando mal a los animales, tratando de establecer monocultivos, y todos esos nonos que ya nos mencionó muy bien Michael en su presentación.
Teníamos pastoreos extensivos, pastoreos, rotaciones alternativas, quemando el ganado para marcarlo, satisfaciendo el ego personal de ver los ganados marcados con nuestro propio hierro, ese tipo de cosas, pastoreos con selectivos, dejándole al ganado que escogiera lo que se querían comer, etc. Manejos de corral, sobre todo con malas prácticas, maltratos de los animales, manejándolo a caballo, atemorizándolos con látigos. La foto de abajo, como ven, pastoreos totalmente libres, abiertos, sin ningún control, inclusive produciendo maíz para producir silos, para ver si mejorábamos y terminábamos los animales de acuerdo a lo que nos decía mucha gente que debíamos hacer. Claramente, el haber decidido hacer un cambio, pues eso es muy traumático, nos lo mencionó Michael, nos lo mencionó Mauricio, y ahí hablamos nuevamente nosotros de que fue necesario pues cambiar el chip y buscar otros métodos que fueran sostenibles, pero sobre todo basados en el sentido común y la observación, que es lo que hemos tratado de implementar con el tiempo. Aquí hay una parte donde los menciono porque descubrimos en unas charlas con Mauricio en la finca mía, precisamente con Mauricio Escobar. A partir de esa charla descubrí a Alan Savory y sus videos de Holistic Management, maravillosos, se los recomiendo mucho, búsquenlo en internet. Alan Savory, Holistic Management, 22 minutos, posiblemente los 22 minutos más valiosos que van a invertir a su tema ganadero. Investigamos, estudiamos mucho, estudiamos precisamente con cultura empresarial ganadera, me matriculé en varios cursos con ellos, fuimos a diferentes fincas, conocieron mi finca, me nació esa inquietud, investigué muchos libros, investigué el sistema de Brown, a Joel Sitzman, a Joel Salatin, leí a Judy Schwartz, investigué, me conecté con el grupo de los Carbon Cell Cowboys en Estados Unidos, me leí el libro de La miel de la vaca de Restrepo, etcétera, con todas estas inquietudes, tratando de encontrar el lenguaje y el camino para poder modificar lo que nosotros necesitábamos modificar, que sentíamos por sentido como un instinto, pero que no habíamos visto, como empezamos a descubrirlo. A raíz de esas experiencias, cuando descubrí el libro del profesor Piñeiro, donde empecé a descubrir, se lo recomiendo mucho porque empecé a ver en fórmulas y en blanco y negro instintos que yo tenía, pero alguien me los estaba poniendo de manera racional y aterrizada, que los podía entender y podía entender el por qué y por cómo funcionaban los procesos. Importantísimo que el cambio cultural fue profundo. Lo más difícil fue erradicar las prácticas de maltrato animal. Convencer a los vaqueros de que no le podían chiflar a los animales, de que no les podían pegar, de que no les podían azotar, que no había que atemorizarlos, que había que hablarles, que había que tratarlos como seres vivos, pensantes, con memoria, con sentimientos, con temores, era muy importante. Eso fue lo más difícil. De hecho, tuve que cambiar, o sea, habiendo introducido estos cambios, dedicándome, digamos, de residencia completa en la finca, tratando de cambiar esta cultura, llegué a la conclusión que tuve que cambiar desde el principal mano derecha mayordomo que llevaba muchos años conmigo, en adelante prácticamente todo el staff, y los fui teniendo que ir cambiando por personas que estaban dispuestas realmente a hacer las cosas de manera diferente. Fue así de traumático, tuve muchos problemas. Empezamos a tener problemas, como eliminé las ivermectinas para poder recuperar la acción de los escarabajos coprófagos en el suelo. Entonces tuve brotes de fiebre, de anaplasmosis, se me murieron animales valiosísimos. Veía al principio los potreros pelados y no veía cómo era que se iban a recuperar. Me demoré tiempo en tratar de establecer las medidas adecuadas de mi proyecto, etcétera, teniendo en cuenta que nosotros tenemos unos globos de terreno que suman más o menos aproximadamente unas 600 hectáreas de terrenos quebrados y semiquebrados,
laderas empinadas, y el resto, y un porcentaje mínimo, un 10% de terrenos planos. Entonces, fue muy difícil por la topografía tratar de trazar el proyecto de manera racional, como lo decían los libros, y desde luego, como explicaba precisamente Mauricio y Michael, fue necesario que nosotros utilizáramos pues todos nuestros 6 sentidos para buscar cómo adaptábamos esas leyes de la manera más adecuada y más razonable a lo que nosotros teníamos para ofrecer a nuestro suelo, y a partir de eso arrancar. Y aquí vemos que nosotros tenemos unas prioridades claras. Nuestras prioridades son el tejido humano, el primero; el segundo, el suelo; después los forrajes y los bosques; después la genética; después el bienestar animal; y desde luego la trazabilidad, ya como más adelante una medición que nos parece muy importante. El resultado que tenemos hoy: tenemos humanos felices produciendo con rentabilidad alimentos sanos en forma de proteína animal de alta calidad en ganados Angus de superior eficiencia con trazabilidad, criados y alimentados con forrajes naturales en pastoreo y silvopastoreo en un suelo sano en vías de mejoramiento con huella de carbono reducida. O sea, bienestar humano y animal en una ganadería sostenible, regenerativa para un mundo mejor. Bueno, no los voy a aburrir con una cantidad de textos, les voy a tratar de mostrar algunas imágenes. Como resultado, hoy día, precisamente la que les mostraba, pero hoy día, después de que introdujimos ya el manejo holístico en el 2013, hoy día tenemos la única ganadería Aberdeen Angus basada en genética escocesa Aberdeen Angus nativo, que se maneja de manera sostenible, regenerativa, con sistemas de pastoreo racional, y que produce carne de una manera rentable para nosotros. Hoy día nuestra operación definitivamente pues es mucho más rentable de lo que era en el pasado. Aquí hay algunas fotografías de lo que son nuestros campos en algunos sitios con animales en silvopastoreo, otros donde hay menos cantidad de árboles, pero estamos sembrando, etcétera, pero donde se ven el tipo de racionamientos que hacemos en las pasturas, el estado de los ganados, la mansedumbre de los animales, que ha sido uno de los beneficios que hemos recibido a través del manejo racional y del pastoreo intensivo. Si quieren ahora, pues más adelante les puedo compartir algunos datos sobre cómo lo hacemos, cómo lo manejamos nosotros. Hacemos, por ejemplo, mediciones de ecografías para medir el ojo del lomo. Medimos todo realmente para poder saber hacia dónde vamos, más que por estar obsesionados por tener unos indicadores de máximos rendimientos por hectárea, máximos ganancias diarias de gramos por animal, máximos de pesos al destete, etcétera. Estamos buscando es, como en una visión holística, el máximo bienestar de todos los involucrados con la mayor rentabilidad. Y para eso todas las variables que ustedes pues ya han visto. Aquí pues vemos algunas imágenes de las sesiones que hicimos de medidas bovinométricas, etcétera, para poder ir midiendo el desempeño de nuestros animales. Aquí invitando a los niños de alguna de las escuelas que hemos fundado precisamente en algunos de nuestros predios, y escuelas que nosotros apoyamos, pero además los apoyamos no solo en su currículum normal, sino invitándolos para que ellos se involucren en los temas de sostenibilidad, de pastoreo racional, de ganadería regenerativa y sostenible. Aquí ya vemos un ejemplo de nuestras primeras aplicaciones en la ladera, parchecitos de grupos de Angus en pastoreo racional. Voy a hacer una breve explicación, tal vez me voy a adelantar un poco de cómo funcionamos nosotros. Ahí se ve un poco la topografía de uno de nuestros predios, que este es un predio que se llama Tamalá, y como ustedes pueden ver, pues es un sitio quebrado, rodeado de quebradas, con muy buenas aguas en la parte superior, lo que nos permite la enorme ventaja de poder repartir agua por gravedad a todas las áreas de esta propiedad. Aquí hay más o menos unas casi 200 hectáreas en este pedazo que vemos despejado. Y de esta manera, como tenemos agua en ambas quebradas, digamos, podemos poner agua en cualquier sitio, nos permite hacer reducciones de áreas muy pequeñas, y nosotros sí, digamos, movemos todos los días, no solamente los cercos para darle comida al ganado, sino que además movemos el agua y movemos los saladeros. Nosotros movemos aproximadamente 12 lotes diarios, y esos 12 lotes diarios
se mueven la mayoría cada 24 horas, 10 lotes cada 24 horas y 2 lotes cada 12 horas. Los lotes que se mueven cada 12 horas son los lotes de finalización, los lotes de novillos de levante. Este es una foto de Valsillas, que es el valle plano a donde llegaron, que es colindante con nosotros, a donde llegó el Angus originalmente en 1898. Esta foto de unas novillas nuestras en silvopastoreo. Esto es novillas en silvopastoreo, con árbol loco, guamo, chachafruto, mangos, aguacates, guamos, guayabas, etcétera. Esto ya es un animal de las nuestras con aquí a 3.200 metros, comiendo en unos saladeros que hicimos, que para la cantidad de animales en esos lotes pequeños que manejamos funciona muy bien, y para épocas de lluvia pues se protege la sal y no se moja demasiado. Aquí estamos en el suelo de ladera, en el Huila también, con otro lote de Angus. Ustedes pueden ver que en ladera perfectamente podemos lograr el objetivo. Les quiero compartir algunos de los datos de, a ver, vamos a acelerar esto un poquito, para darles datos de cómo funcionan las fincas nuestras. A ver. Esto es importante. Nosotros tenemos un programa de producción genética pura con registro y adoptamos medidas que nos permitan asegurar la paternidad responsable, mantener la trazabilidad genética y evitar grados nocivos de endogamia, porque sí manejamos un grado de line breeding con relativa endogamia buscando fijar características deseables. Por eso nuestros lotes son rebaños o familias que se componen de un toro hasta con 45 vacas, monta directa, y solamente se separan, pues desde luego, las hembras y los machos de levante. Pero estas familias de 46 individuos más sus crías son permanentes, ellos viven permanentes, esos no se cambian. Nosotros, digamos, en ese grupo están las vacas horras, las vacas que están criando, y están las crías hasta la época de destete. Sobre Tamalay, Tierra Leja, a ver, ¿qué les quería mostrar? Sobre la topografía y los datos. A ver. Perdón un segundito, me da pena con ustedes. Voy a abrir esto acá para poderlo ver de una manera diferente y poderles mostrar algunos datos sobre la producción nuestra. Digamos que nuestro dato tiene una fertilidad bastante alta. Nosotros estamos por encima del 75% de fertilidad. Digamos, teniendo en cuenta que tenemos toda monta directa y que solamente inseminamos un hato elite que tenemos seleccionado para hacer nuestros embriones y producir nuestros reproductores. Aquí les estoy mostrando algunas de las vacas de genética escocesa nativa y los animales de genética escocesa nativa que logramos localizar, porque parte del proyecto que tenemos nosotros fue recuperar las características del Angus nativo no mejorado por americanos y canadienses en los años 60 y 70, que los crecieron a unos tamaños demasiado grandes y, digamos, a nuestro juicio perdieron muchas características que pierden los animales de talla mediana, las ventajas que tienen animales de talla mediana, precocidad, fertilidad, rusticidad, en este caso en los Angus escoceses, marmoreo, etc. Logramos conseguir esta genética después de muchos años de investigación. Se logró un protocolo para que nos dejaran traer semen. Trajimos 6 toros, suficiente semen pues, para hacer un programa más o menos masivo, y con esos hicimos nuestros reproductores, que son los que tenemos en servicio directo de monta directa en nuestras fincas actualmente. Voy a hacer aquí lo siguiente. Tal vez, Felipe, te voy a proponer.
les voy a mostrar un poquito el resultado de lo que tenemos en un par de videitos que vamos a ver si pasan acá, que yo creo que sí. Y son, digamos, ya lo que estamos produciendo, lo que tenemos nosotros en producción actualmente. A ver. Por ejemplo, este es un lote de cría. Ahí estamos a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la finca Tamalá, y al frente, al otro lado de la montaña, al otro lado de la quebrada del río, esas colinas, es la otra finca que se llama El Suspiro. Aquí estamos en las cabeceras del río Neiva, en el departamento del Huila, en el municipio de Algeciras. Pato de cría, Verdín Angus puro, en la hacienda Tamalá, genética Tierra Laja Verdín Angus. Don Antonio, se quedó en la presentación, no se está viendo el video. Ah, ¿no se está viendo la pantalla? No, señor, solamente se está viendo la presentación donde está Tierra Leja Verdín Angus. No se está viendo el video. Entonces, yo creo que me toca cerrar esta y ver cómo estamos compartiendo pantalla. Elegir dónde la parte que vas a compartir. Exacto, sí. Mira, mi amor. Y share screen, a ver. Correcto. Sí, está. ¿Ahí les llegó alguna imagen o no? Ahora sí, Antonio José, ahí sí. Ahí ya estamos viendo los animales ahí saliendo del corral. Ok, perfecto. Entonces es un hato de cría, como les decía, a 2000 metros de altura. Al frente, las colinas de enfrente son la otra finca que se llama El Suspiro, que es parte, digamos, de los dos globos que manejamos con esta cría de Angus. Y como ustedes se darán cuenta, ahí predomina ya una talla mediana. Pato de cría, Verdín Angus. Muy moderada. Hacienda Tamalá, genética Tierra Laja Verdín Angus. Escocés nativo. Ok, les voy a mostrar un videito más para no aburrirlos más. Entonces, un segundo. Y perfecto, este lo cerramos. Está como lentejo este, pero bueno. Cerramos este y les voy a compartir este nuevo. No sé si se ve ahí alguna pantalla. ¿Estás viendo ahí, Felipe? Sí, señor. Ahí estamos en donde viene todo el lote del ganado. Un poco. Pero digamos, aquí para ilustrar a un tamaño de promedio de talla, un modelo parejo,
lo que nosotros creemos que ayuda y que permite pues, que tengamos esos índices de producción que tenemos actualmente. Desde luego estos unidos al manejo que le damos nosotros al ganado, independientemente, como lo decía Michael, vemos nuestros animales de acuerdo con las praderas, o sea, nosotros nos preocupamos tanto del suelo de las praderas como de nuestros animales, y obviamente, pues una charla de estas tendría que tener un componente grande de determinar y explicar la importancia que tiene el suelo y cómo nosotros le damos la mayor importancia al suelo, como base primordial de nuestra unidad de producción, y alrededor del suelo hacemos realmente todo lo que hacemos. Entonces, pues, yo lo único que puedo decir es que nosotros estamos felices de estar haciendo este tipo de prácticas regenerativas sostenibles. Hemos aplicado la teoría lo más que hemos podido, adaptándola a nuestra realidad. No creo que seamos los más ortodoxos en la aplicación de los conceptos, porque nos ha tocado adaptar muchas cosas. Por ejemplo, al tener que rotar 12 lotes en un día, pues los rotamos a diferentes horas, y además nos ha pasado lo que le pasa a mucha gente, y es que nos empezó a sobrar muchísima comida, y no hemos podido llenar esas cabidas trayendo ganado de afuera, porque tenemos un tema de genética cerrada muy riguroso. Entonces no podemos traer ganados de afuera, no podemos crecer. Entonces, desafortunadamente, no siempre le estamos dando el forraje a nuestro ganado en el punto óptimo de cosecha, y muchas veces estamos dándole forraje a nuestro ganado con el pasto un poquitico más pasado. Afortunadamente hemos visto, por ejemplo, que en el caso del POA, que es uno de los pastos importantes que tenemos allá, es un pasto que, a pesar de pasarse de los 50 días, casi 60 días, todavía tiene un valor nutritivo que vemos que se refleja en nuestras ganancias de peso. Pesamos mensualmente todos los ganados, se pesan mensualmente 500 animales, se lleva registros estrictos de esto. Nuestros pesos de destete promedio hoy día están en machos 230 kilos y hembras 210 kilos, y subimos de esos promedios en los últimos 2 años, que estábamos en machos en 180 kilos, hembras 160, y subieron sencillamente aplicando rigurosamente pues estos principios que hemos enseñado y que hemos aprendido a través del pastoreo racional. Les agradezco mucho el tiempo, y desde luego estamos abiertos a cualquier inquietud. No quiero robarles más tiempo. Muchísimas gracias. ¿Tengo que hacer algo? Tú ya tienes el control, Felipe. Tranquilo, don Antonio. Ahí ya le acabé de abrir a Michael para que sigamos. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, Antonio José, muchas gracias. Pues básicamente queríamos que también se tuvieran la oportunidad de ver estos casos, para que nos demos cuenta de que definitivamente es posible darle una cara diferente a las ganaderías con cambios que son en la práctica relativamente sencillos, pero que obviamente hay que aprender a aplicarlos mejor. Hay que saberlos entender, hay que saberlos planear. Es muy clave la planeación, es muy clave. Fíjense ustedes en estas experiencias que nos compartían. Mauricio, antes de implementarlo, pues estudió bastante. Se dieron cuenta que Antonio José también estudió bastante, consultó diferentes fuentes, y pudo lograr confeccionar un proyecto que ha sido exitoso. Obviamente no todos los proyectos son exitosos, eso también hay que ser honesto en decirlo, pero creo que cuando fracasan no es un problema per se del proyecto. Creo que son fallas siempre administrativas, o casi siempre administrativas, no siempre de planeación, pero sí de ejecución, porque a veces nos afanamos demasiado en querer encontrar resultados de máxima productividad y de máxima rentabilidad. Y estos son proyectos que, muy bien lo dijo Mauricio, muy bien lo expresó también Antonio José, hay que irlos llevando con calma.
hay que tener paciencia, hay que entender que trabajamos con los tiempos de la naturaleza, no con nuestros tiempos afanosos. Quería básicamente puntualizar esos aspectos y bueno, disculparnos por lo largo, pero al mismo tiempo también agradecer que se hayan quedado con nosotros hasta este momento y que podamos tener, espero yo, un espacio para preguntas y respuestas. Eso ya depende de los organizadores. Pero más que una charla, terminamos ofreciendo un mini curso intensivo de este tipo de metodologías. Hay mucho por aprender, hay mucho por compartir, pero creo que hemos logrado transmitir los aspectos básicos que les dan a ustedes por lo menos un entendimiento más claro de que estas metodologías no son imposibles, no son difíciles, no son rigurosas, tienen mucha flexibilidad, se pueden implementar en todo tipo de fincas, en todo tipo de ganaderías, pero requieren irlo ajustando a las necesidades particulares y a las posibilidades que cada uno también puede tener. Yo simplemente quiero agradecer y darle paso a los organizadores que nos van a guiar en esta ronda de preguntas y respuestas, y aquí estamos con completa disposición de resolver sus inquietudes. Michael, el señor Diego Díaz nos pregunta de qué manera se relaciona el manejo holístico con la ganadería. Diego Díaz. Bueno, perfecto. Todos estos criterios que yo listé sobre la manera de planificar un proyecto son traídos del manejo holístico que propone Alan Savory. Específicamente así es. Obviamente también vertimos mucho de la experiencia que en estos 20 años que llevamos trabajando esta tecnología en pues casi todos los países de América Latina, y también ahora están creciendo los grupos de productores en países europeos que también lo están aplicando. También conocemos casos africanos y